amigas y amigos televidentes que cada jueves nos siguen en este Momentum de Seguros. Les reitero que para mí siempre es un placer poder dirigirnos a ustedes y compartir las inquietudes, las preocupaciones que desde el punto de vista del seguro pues tenemos con relación a la actividad misma y a la sociedad en sentido general, porque de eso se trata, de un momentum de 30 minutos de compartir con ustedes importantes reflexiones. Y siempre es gracias a la Cooperativa Nacional de los Maestros, ese esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional, gracias a COP Seguros, tu seguro solidario, respuestas a tus necesidades de protección en materia de vehículos, vida y negocios. Y obviamente gracias a Francisco Capellán y Asociados, tu corredor de seguros. Llámanos y te servimos. Pienso que es de rigor comenzar felicitando, porque la nobleza honra al gobierno dominicano por la llegada ayer de 2 millones de vacunas desde China. Eso realmente le da impacta muy positivamente este proceso de lograr vacunar a la población dominicana, porque de eso se trata. El esfuerzo es llegar a más del 70% de la población como una forma de lograr la inmunidad de rebaño y de esa manera contrarrestar el COVID, que sigue latente, sigue presente, la positividad está ahí. Y pienso que no son todas completas o veraces o las informaciones que tenemos con relación al impacto, pero el indicador de positividad está en 12%. La UCI, es decir, la cama de cuidados intensivos se ha incrementado. Y ni hablar de la experiencia de otros países. Entonces nosotros no somos la excepción. La India está seriamente golpeada, Brasil no deja de ser golpeado, Estados Unidos sigue siendo afectado, a pesar de los procesos de vacunación. Pero bien, lo importante es que la vacuna están, saludar la decisión del presidente de abrir el rango de la población a vacunarse. Ya dispuso que a partir del lunes, desde los 18 años en adelante, la población puede ir a los centros de vacunación al proceso de vacuna. Saludar, por ejemplo, que se anunció que ya 2 millones de dominicanos han sido inoculados, es decir, cerca de 1 millón con una vacuna y más de 200.000 ya con las 2 vacunas, lo que es un hecho sumamente importante desde el punto de vista de el combate al COVID, porque son muchas las preocupaciones que genera esta pandemia. No es porque estamos en una real crisis. Entonces, esto va a permitir la apertura a una mayor, normalidad de la actividad económica, que viene en ese proceso. El hecho de que se permitieran las actividades económicas en distintos sectores de la vida recreativa, bares, restaurantes, etcétera, es un indicador de esto. En los hoteles, que se abriera los horarios de transitar y de inicio en la terminación de las labores, es un indicador de que se está abriendo. Y si nos vacunamos, entonces la economía va a abrirse más rápidamente. Está el elemento clase. Hay una situación difícil. Por un lado están los sectores privados que dicen, oye, permíteme abrir la clase, nosotros tenemos condiciones para abrir, nosotros vamos a cumplir el protocolo, pero el Estado dominicano a través del Ministerio de Educación dice que la condición es que la positividad está en un 5% y si eso no se logra, no hay apertura de clase. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio de Salud Pública dijo ayer en un programa, en una entrevista a través de un periódico de circulación nacional, el almuerzo del periódico Hoy, que las condiciones están dadas para abrir la clase. Entonces hay una contradicción muy seria ahí.
tengo la información de que ya el ministerio o el ministro de Educación va a permitir que los colegios abran. Y entonces, no somos iguales. Es decir, en el sector privado no afecta el COVID. Ahí la positividad no es una preocupación. Parece entonces que en el fondo hay un problema de condiciones de las aulas. Ojo, lo que se dice es que en este periodo de tiempo donde las aulas no han sido ocupadas por los estudiantes, no se le ha prestado atención al mantenimiento de las mismas. Tenga presente que después de un año escolar se deterioran los centros educativos. Imagínate, cientos de muchachos, básica y preprimario, haciendo uso de las instalaciones, amerita que en el periodo vacacional se intervengan y se reparen las mismas. Lo que parece es que las condiciones físicas de los planteles escolares no están dadas y por eso entonces el freno a aperturar. El ejemplo fue de un cura ahí en Cristo Rey que mostró imágenes incluso de las condiciones de ese centro educativo, que no se puede pensar en dar clase. Pero la realidad es que una situación de tragedia, yo me voy a permitir darle lectura a un cortico que salió, que nos retrata el cuerpo entero de la realidad en que estamos viviendo y que la educación sobre todo, desde marzo del 20 a la fecha, ha sido una de las actividades que más ha sufrido y que ha impactado a la familia, obviamente. Escuchen esto: atrapados en la baja calidad. Las clases a distancia llegaron como opción contra el volátil e inmisericorde virus COVID. Y ahora se revela que en los países de América Latina, similares en sus sistemas educativos y condiciones sociales, solo son aprovechadas por el 25% de los alumnos. Oye bien, las clases virtuales, aprovechadas por el 25% de los alumnos, de preescolar y básico. Está pues reducido a su mínima proporción el ingreso calificado a la escolaridad en esta parte del mundo, que obviamente incluye a la República Dominicana. ¿Entendido, no? Un 25% es que hace aprovechamiento de las clases virtuales. Y el restante. Es hora de plantearse cuánto podría hacerse adicionalmente a lo que está en marcha y con carácter de urgencia para reactivar con el concurso de padres, profesores, infectólogos y epidemiólogos las aulas dominicanas, de los niveles en que falla sustituir al maestro de carne y hueso con medios electrónicos. La alarma está disparada y debe medirse día por día la factibilidad de acelerar el viaje hacia la normalidad. Es urgente porque la situación es muy grave para esos niños. Los psicólogos y estudiosos de la conducta señalan los niveles de estrés que los niños están sufriendo. La dificultad de los padres que tienen que irse a laborar, dejar a los niños con el servicio doméstico, y la capacidad de ese servicio doméstico de dar seguimiento, monitorear las clases virtuales. En fin, es una situación sumamente difícil. Y sí, el estudio dice que apenas un 25% de los estudiantes en edad escolar están aprovechando la virtualidad. Entonces es urgente llegar a la presencial. Más cuando se ha dicho que los maestros ya están vacunados. Y más si se sabe que los niños no, si le da el COVID, no le afecta como un adulto, aunque sí pueden contagiar a otros. Pero si el maestro, que es el que está compartiendo con él, está vacunado,
entonces no hay riesgo. Y si además el personal administrativo también fue vacunado, ¿por qué no abrir la clase? Esa es una pregunta importante que nosotros nos hacemos desde este momento de seguros. En otro orden, yo quiero señalar, porque hay cierta incomprensión con relación a lo de las pruebas, a eso se le agrega ahora los honorarios médicos, de los que les reconoce el sistema de seguridad social y las ARS. Se conoce que hay una disposición del Colegio Médico Dominicano de declarar una paralización a Mapfre Salud a partir del lunes 10, en protesta para que se mejoren las condiciones contractuales de los médicos con las ARS, y comenzaron por Mapfre. Ya lo habían hecho en otra ocasión con otra de las ARS. Pero es bueno señalar que aquí que en verdad, primero es que está abierto al diálogo, derecho legítimo de los sectores médicos de procurar mejoras, y el colegio juega su rol ahí, pero también la población dominicana tiene que saber que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que en su seno, donde participa el colegio médico, donde participan las ARS, es el que debe legislar, regular con relación a las tarifas y con relación al catálogo de cobertura, incluyendo la PCR, porque no fueron las ARS que dispusieron no dar cobertura a las pruebas, la PCR. Fue el Ministerio de Salud Pública que bajo resolución dispuso que solo se va a disponer de una prueba en el año, siempre y cuando el afiliado afectado, a través de un diagnóstico del médico, establezca que tiene los síntomas y previamente hacerse la antígena. Y después de la antígena, si da positivo, entonces para terminar de comprobar, y se presentan los síntomas de dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, etcétera, entonces el neumólogo autoriza la PCR y solo así se permitiría, y una al año. ¿Pero y por qué? Bueno, porque sencillamente como tal las pruebas siempre fueron subsidiadas por el Estado, y en el acuerdo que se estableció con el Consejo de Seguridad Social es que el Estado iba a pagar a la ARS el costo de las mismas, porque de por sí en los contratos las pandemias per se, y es bueno que la población lo sepa, no están dentro de ninguna cobertura de seguro, y fue una excepción a partir de marzo del año pasado. Recuérdense que al principio no estaba definido eso, y rápidamente en marzo, con la emergencia y la urgencia que se presentaron con las PCR y las pruebas, entonces hubo un acuerdo entre las ARS, el Consejo de Seguridad Social y la CISARRIL, y que el Estado asumiría lo mismo. Y resulta que el Estado decidió no seguir apoyando económicamente las pruebas. Entonces, eso debe decirse. Y que el Ministerio de Salud Pública entonces está disponiendo de centro de vacunación particular, porque sencillamente esto no para. Por ahí anda la cosa. Y nosotros, que nos caracteriza por ser objetivo, independientemente a nuestros vínculos como asesor de seguros, cuando hemos tenido que criticar las ARS, lo hemos criticado, pero también es bueno indicar la responsabilidad de cada quien. Me hace seña, vamos a una pausa, no sin antes decir que Mapfre dispuso a través de un comunicado que todos los procedimientos que se le nieguen a través del recibo, pues les serán reembolsados a sus afiliados. Vamos a la pausa, volvemos en breve en este Momentum de Seguros. Sígueme. ...50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas.
Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bien, continuando con Momentos de Seguros, y como siempre, gracias a la Cooperativa Nacional de los Maestros, ese esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional, desempeño idóneo socioeconómico del docente dominicano, gracias también a COP Seguro, tu cooperativa de seguros, respuesta a tu protección en materia de vehículos, negocios, vida, y obviamente gracias a Francisco Capellán Asociados, tu corredor de seguros. Bueno, señores, quiero saludar, y justamente va a ser en la ciudad de Santiago, la primera vista pública de una comisión bicameral que está convocando a la primera vista pública para conocer la reforma integral de la ley 8701. Recuérdese que esta ley justamente está cumpliendo 20 años. Ahora en estos días, esta semana creo que fue en mayo, a principios de mayo, o va a cumplirse ahora, creo que hubo una misa de ayer, consultas públicas, es decir, vistas públicas. La comisión bicameral ha recibido propuestas de los distintos sectores que intervienen en la actividad de seguridad social, el fondo de pensiones, las ARS, el colegio médico, dueños de farmacias, laboratorios, etcétera, con tal de recoger todas los aportes, las contribuciones de los sectores que intervienen directamente, la misma ADOCOSE, que es la asociación que agrupa a los corredores que participamos en este proceso. Y enhorabuena, eso ocurre, porque 20 años después, aquí lo hemos dicho más de una vez, esta ley resulta ya desfasada y no da respuesta efectiva en favor de los afiliados. Parte de estas crisis que se han presentado, las objeciones del colegio médico, pues también obedece a que ese catálogo de cobertura se ha quedado desfasado en el tiempo. Y son muchos los procedimientos que ahora mismo se le niega. Como también son muchas las debilidades, falancias que tiene la parte de pensión. Y que me permito saludar entonces una de esas medidas, digamos, parcial,
porque debe ser parte de una modificación integral, que es el propósito de la comisión bicameral, fue la eliminación del impuesto sucesoral. ¿Qué es esto? Resulta y viene a ser que el Congreso aprobó eliminar el impuesto sucesoral al monto de la pensión que, fallecido el afiliado, la familia tiene derecho, los sobrevivientes tienen derecho a recibir. Dígase la esposa o compañera de vida debidamente reconocida, dígase los hijos menores de 21 años, de 18 o de 21 si están estudiando, o incapacitados, que tienen derecho a accesar a estos recursos. ¿Y qué pasa? Que millones de pesos se han quedado sin beneficiar a los sobrevivientes de los fallecidos por las trabas y las burocracias que afectan ese proceso, incluyendo el impuesto. Y afortunadamente el Congreso dispuso eliminar esto, ¿verdad? Y la Asociación de los Fondos de Pensiones saluda la aprobación de 2 lecturas consecutivas del proyecto de ley que elimina el pago de impuestos sucesorales en los casos de herencia de fondos de pensiones dejado por un afiliado fallecido. Eso es bueno, porque eso facilita el proceso, ¿verdad? Es bueno señalar que el impuesto sobre sucesión afecta la herencia o transmisión del conjunto de bienes, derechos y obligaciones a los herederos que se obtienen luego de la muerte de alguien. Para la aprobación de la pieza legislativa, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, clausuró y reabrió una sesión extraordinaria donde los senadores aprobaron la pieza a unanimidad. Igualmente está libre de impuesto el bien de familia instituido por la ley 1024 de los seguros de vida del causante. Enhorabuena, esta medida, eso facilita el proceso, libera trabas en lo que tiene que ver con un derecho que tiene el sobreviviente de un afiliado en un plan de pensiones, que no accesando al mismo, ya sea por la edad o porque no tenía las cuotas, fallece, y la familia tiene derecho a los fondos acumulados de ese afiliado. Pero que lamentablemente muchos de estos fondos se quedaban sin beneficiar a esos hijos o la viuda o la compañera de vida del fallecido. Eso es parte de las modificaciones que la ley 8701 debe contemplar y que ya se inició y que va a ser en Santiago la primera vista pública para este proceso. Saludamos eso. Y ya casi para concluir, me voy a dar un poco al campo. Aquí sale una reseña. Dice que realizan mesa técnica para fortalecer seguro agropecuario. Dice que en República Dominicana pocos productos agropecuarios están asegurados, lo que ha llevado a las autoridades del Ministerio de Agricultura a crear lazos con las aseguradoras del sector privado para solucionar esta situación y llevar certidumbre a los productores del campo. Resulta que viene a ser que prácticamente ninguna aseguradora privada asume el riesgo agrícola, y prácticamente solo ADACA, si no me equivoco, o ADASA, es la empresa aseguradora dominicana agropecuaria, algo así, que asume esta cobertura. Y dice el técnico, el señor Curis Enríquez Disla, que solamente están asegurados 64 rubros de cientos que se producen en el campo dominicano. Y de esos 64, 8 rubros son los más usados en materia de seguros, como el arroz, el banano, el café, entre otros, apuntó Curis, director general de riesgo agropecuario del Ministerio de Agricultura. Dice él que ante este panorama se instaló una mesa técnica para desarrollar una estrategia de comunicación que fortalezca la gestión integral. Eso es bueno, y que las autoridades se preocupen por esto, porque son muchos los productores agrícolas que se van a la quiebra
cuando llegan fenómenos naturales, los ciclones, tormentas, intensas lluvias, inundaciones, que provocan pérdidas cuantiosas a la agricultura y por ende a pequeños y medianos productores, se ven irse a la ruina porque no tienen una respuesta de parte del seguro de su producción agrícola. De ahí la importancia del seguro, y de ahí, como siempre hemos dicho aquí, en este momento de seguros, que los bienes y patrimonios de la familia y de la sociedad deben ser protegidos. Y así como se protege el edificio, se protege la maquinaria, se protege la existencia como activos productivos, se protegen los apartamentos de la familia, entonces también debería lograrse, ¿verdad?, que las aseguradoras den cobertura a una actividad tan importante como la agrícola. Y en medio de la pandemia se demuestra la importancia de ser autosuficiente, porque en el 2020 se demostró la capacidad agrícola del país. Pues aquí se frenó también las importaciones, ¿verdad? Y básicamente en los primeros meses durante la pandemia fue con la producción nacional que se sostuvo el consumo en la economía dominicana. Entonces, enhorabuena esa iniciativa de agricultura con relación a preocuparse por la protección a esos rubros agrícolas, y muchos de ellos de suma importancia. Señores, estamos llegando al final. Esta es una entrega más de Momentum de Seguros, la primera de este mes de mayo, y estaremos entonces compartiendo una nueva entrega el próximo jueves con ustedes en este Momentum de Seguros. Deseándole a ustedes muy buenos días y la exhortación de seguir cuidándonos. Buenos días. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.